Bendiga en esta tarde de día martes, agradecida con el Señor por la oportunidad que me da de poder acercarme hasta ustedes a través de este canal Obrando en Fe. Y pues venimos en palabras de oración y luego vamos a desarrollar un tema que espero en Dios hable a nuestra vida. Oh bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia, Señor. Primeramente me reconcilio con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, oh Dios, para que esta palabra, Señor, sea llena de bendición para quien le escuche. Y también, Señor Jesús, te pido que sea de edificación para mi vida, Señor. Gracias, oh Dios, por la oportunidad que me da de poder llegar a cada hogar a través de esta palabra, Señor. Honro al Padre, honro al Hijo y al Espíritu Santo, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Quiero desarrollar un tema el día de hoy que se llama Cristo ofrecido por nosotros. Déjeme decirle que hay un sacrificio muy grande que el Señor hizo para salvar nuestros pecados, pero el pecado inicia desde el principio de la creación a través de un hombre llamado Adán. Ustedes se conocen la historia, y a través de ese hombre y el pecado inicia el primer sacrificio. ¿Y de cuál sacrificio yo estoy hablando? El primer sacrificio que se dio cuando se sacrificaron esos corderitos para poder cubrir la desnudez del hombre y de la mujer. Porque la palabra del Señor nos enseña en esta tarde que cuando ellos se vieron descubiertos, ellos tuvieron vergüenza cuando se vieron desnudos. Entonces hubo un sacrificio. En ese momento se tuvo que sacrificar esos animalitos para quitar la piel y poder hacer vestiduras para el hombre porque estaba desnudo. En Romanos 5:7 nos dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ciertamente apenas muere alguno por un justo, con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, estábamos diciendo que el primer sacrificio se dio por un cordero, pero el más grande sacrificio se dio cuando Jesús dio su vida en la cruz del Calvario. Nadie en esta tierra es capaz, óigame bien, es capaz de entregar a su Hijo amado, a uno de sus hijos, para salvar sus pecados, los pecados de toda una humanidad. Estoy segura, si llegan hacia su hogar y le piden a uno de sus hijos, no lo va a poder dar porque es más grande, dice usted, el amor para su hijo. Y el mundo no necesita a mi hijo. Usted podría decir eso, pero Dios no escatimó. Dios entregó a su único hijo en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para salvarnos. Fue un sacrificio de amor para la humanidad. Juan 15:13 nos dice la palabra de Dios: nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Yo creo que quizás es muy difícil decir que voy a morir por alguien que yo no conozco, pero Dios lo hizo. Jesús lo hizo y puso la vida por nosotros. Gloria al Señor. No le importó la condición pecaminosa en que vivíamos. A Él no le importó la condición que nosotros teníamos de pecado. Él se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario, derramó su sangre, se dio por sacrificio, porque la muerte de Jesús no fue fácil, fue algo muy doloroso, pero Él, sin decir media palabra, dejó que lo azotaran, dejó que lo insultaran, dejó que lo abofetearan, que dijeran cosas en contra de él, mintiendo para salvar del pecado a la humanidad. El Señor se entregó por nosotros. En Romanos 15:3 nos dice la palabra del Señor: porque Cristo no se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Cristo se entregó totalmente por nuestros pecados. No le importó la condición pecaminosa que vivíamos. En Romanos 5:3 lo dice la palabra del Señor. No le importó en que tú y yo estuviéramos en una condición pecaminosa. Él se entregó para salvar nuestros pecados.
para librarnos de este siglo malo. En este momento, ¿verdad? Podemos ver las cosas que están pasando. Yo leía Romanos en capítulo 1, Corintios, capítulo 1, el Señor habla, ¿verdad?, acerca de las maldiciones del hombre. Habla por qué hay tanto pecado, por qué hay tanta deliberación, pero Jesús nos quiso librar de esta manera de todo lo malo que vendría en este siglo. En Gálatas capítulo, vamos a ver, Gálatas capítulo 1, versículo 4, el cual se dio a sí mismo, dice la palabra del Señor, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y a nuestro Padre. Gloria a Dios. Estamos en un momento difícil de ver, vemos tantas cosas que están sucediendo. El mundo es un caos últimamente. Estamos viviendo los últimos tiempos, pero Dios se sacrificó para purificarnos en su sangre preciosa y hacer de nosotros un pueblo celoso y de buenas obras, para transformarlo. Y eso pues lo dice la palabra del Señor en Tito capítulo 2, versículo 14, y lo vamos a leer en este instante. ¿Qué dice Tito capítulo 2, versículo 14? Dice que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Saben? Valió la pena que Jesús muriera en la cruz para librarnos, para purificarnos. Esa pregunta se la hago yo a usted ahora. ¿Cómo está viviendo su vida? ¿Cómo está en este tiempo viviendo, sabiendo que son los tiempos ya finales? Cristo quiere la salvación de nuestras almas, y que en el momento de que nosotros tengamos que entregar cuentas con el Creador, poder hallarnos limpios delante de su presencia. Pero la pregunta es ahora, si usted, ¿cómo está viviendo la vida? A veces en las prédicas de nuestro pastor nos dice, ¿verdad?, que estamos viviendo quizá una doble vida, y todo el mundo calla, ¿verdad?, cuando él habla de eso, que tenemos pecados escondidos, que tenemos una doble vida. Pero es usted el que puede verse tras de usted, conocerse a sí mismo y hacerse un examen de conciencia, que si el Señor viniera hoy, ¿para dónde iría? Es hoy el tiempo de decirle que son tiempos malos y que el Señor muy pronto ha de venir, pero ha de ser, ¿verdad? Él ya entregó su vida por nosotros. Ahora, ¿qué usted está haciendo para salvarse? Ya Dios ya hizo el sacrificio y nos ha dejado libre albedrío. ¿Cómo usted vive el evangelio en tiempos modernos? Porque usted cree que así es el evangelio, que Dios solo quiere el corazón, que Dios solo quiere nada más. Él ha venido solo por mi corazón. Él no quiere nada de mí. El Señor te dice que Él quiere todo de ti. Bueno, pues esta es mi corta meditación. Que el Señor le bendiga en esta hermosa tarde, y continuamos de bendición en bendición. Que el Señor los bendiga en grandemente, amados amigos y hermanos en Cristo Jesús.